Buen día, jóvenes, esperando que se encuentren bien, bendiciones. Este es el curso de estadística para cuarto bachillerato. Mi nombre, Iron Elías. Esta unidad corresponde a gráficas de tablas de frecuencias. Fue lo que vimos en la primera unidad. Estas tablas pues ya no las van a tener que realizar. Únicamente vamos a tener que aprender a graficar estas tablas, ¿verdad? De la primera unidad. ¿Qué vamos a necesitar? Pues los límites reales, que ustedes recordarán que no es más que restarle 50 centavos a estos datos que están del lado izquierdo de acá para obtener estos de acá. Y a los del lado derecho de los límites aparentes les vamos a sumar 50 centavos para poder obtener estos límites reales de acá. La frecuencia depende de los datos que fueron proporcionados tras haber realizado previamente una encuesta. Acá recordemos que este es el dato menor de una pregunta 1, por ejemplo. Y esta última columna de acá es la marca de clase, una columna bastante sencilla de obtener. No es más que la suma de estos dos límites, el total dividido 2. Y lo mismo vamos a hacer para cada pareja de límites. Sumamos 92 más 98 y ese total dividido 2 nos da como resultado 95. Lo podemos hacer también con los límites reales. Sumamos estos dos límites y el total lo vamos a dividir dentro de 2 y nos debería de quedar 102. Esta es la tabla que voy a estar utilizando para realizar las gráficas que vamos a aprender en esta segunda unidad. ¿Qué es una representación gráfica? Bueno, una representación gráfica es aquella que nos permite presentar los datos de una forma más directa, haciendo resaltar a simple vista, en forma gráfica, las relaciones o cambios de la información. Tenemos unas reglas básicas para realizar las gráficas y es que el eje vertical siempre va a representar a la frecuencia y debe empezar de cero. La altura debe ser menor a la base. Eso lo vamos a observar junto con las gráficas. Todas las barras deben tener el mismo ancho. Ya lo vamos a ver. Necesitamos la tabla de frecuencias. Esta es la que yo voy a estar utilizando como les dije al inicio. Con ella vamos a realizar las gráficas para esta unidad. Eh, Tipos de gráfica. Únicamente vamos a aprender de realizar tres tipos de gráficas, que sería el diagrama de barras. Tiene esta forma. Si se dan cuenta ustedes, las barras tienen el mismo ancho. No hay una más delgada que la otra. Y las alturas de estas gráficas, de estas barras, van a depender siempre de la frecuencia. Frecuencia que está en la tabla de distribuciones. Polígono de frecuencias. Como ven ustedes, sí, el alto de la gráfica no puede ser mayor al ancho. Y el histograma. Las barras tienen el mismo ancho,
la altura no es mayor al ancho de la gráfica. Y estos van a ser los tres tipos de gráficas que vamos a aprender para esta segunda unidad. Tiene como base, claro, la tabla de frecuencias. Diagrama de barras. Para esta gráfica utilizaremos la frecuencia, como les había dicho. Siempre va a ir en la línea vertical. Y los límites aparentes de la tabla de frecuencias que ya debemos tener previamente hecha. Yo les comentaba que tenía ahí mi tabla de frecuencias, la cual voy a utilizar para las gráficas de este día. Primero dibujaremos nuestro eje principal, ¿sí? En esta parte de aquí es donde vamos a colocar la frecuencia, tomando en cuenta que acá empieza en 0, luego iría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hacia arriba. Y todo eso va a depender de nuestra tabla. Tenemos que observar en nuestra tabla de frecuencias cuál es el valor mayor para la frecuencia, ya que de eso va a depender hasta qué número llegaremos en el eje vertical. Como acá vemos en la columna de la frecuencia, el dato mayor es 8. Por lo tanto, en nuestro eje vertical podemos llegar como máximo 8. Y para nuestro eje horizontal estaríamos utilizando estos límites de acá. Horizontal, límites aparentes. Vertical, columna de la frecuencia. Luego de ver cuál es el mayor, pues procedemos a colocar los números, ¿sí? De 0 hacia arriba hasta llegar a 8. La línea horizontal, como les indicaba en la tabla, deberán de ir únicamente los límites aparentes de 85 a 91, de 92 a 98 y así sucesivamente. Estos límites son los que nos van a indicar el ancho de las barras, que como pueden observar aquí debería de ser, pues tendría un ancho de 6, ¿verdad? Que es nuestro paso 3 aproximado. Y este sería entonces el dibujo, representación, diagrama de barras. Frecuencia, observamos que el mayor era 8. Por lo tanto, acá en nuestra línea vertical, el mayor debería llegar hasta 8. Luego, en la parte horizontal, utilizamos los límites aparentes acá abajo, de 85 a 91, de 85 a 91. Siguiente límites de 92 a 98, 92 a 98, de 99 a 105, de 99 a 105. Y estas barras van a ser tan altas como lo indica acá la frecuencia. De 85 a 91 tenemos únicamente un dato. De 85 a 91 únicamente un dato. Para el siguiente intervalo de 92 a 98 tenemos que hay 3 datos. Esta barra va a llegar entonces hasta donde llega a altura de 3. Estos datos corresponden a los pesos de los alumnos de cuarto bachillerato. Acá podemos observar entonces que la mayoría de los alumnos pesa entre 106 y 112 libras.
que son 8 estudiantes, ¿verdad? Esta es la forma en que la tabla pues nos ayuda a comprender la tabla de frecuencias de una manera más fácil y sencilla. Y continuando, acá podemos ver que de 120 a 126 tenemos 5 datos, 120 a 126, de 120 a 126 hasta 5. ¿Sí? Y ese sería nuestro diagrama de barras. Que utilizamos límites aparentes y la columna de frecuencia. Polígono de frecuencias. Para esta gráfica utilizaremos, como siempre les había comentado desde el inicio, la frecuencia que va en la parte vertical de la gráfica y las marcas de clase, que no es más que la suma de los límites y ese total dividido 2. Primero siempre vamos a dibujar este eje en el cual acá siempre van a ir la frecuencia de 0, 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente hasta que alcancemos el mayor de cada tabla correspondiente, ¿verdad? Para este ejemplo, el dato que veremos mayor será 8. Frecuencia, dato mayor, 8. Por lo tanto, en mi eje vertical, el número mayor será 8. En el eje horizontal colocaremos las marcas de clase. X, como les había dicho, se calcula sumando los intervalos aparentes y ese total dividido 2. Primer límite, 85 más 91, ese total dividido 2, resultado 88. Y hacemos el mismo para cada pareja de límites. ¿Sí? 85 más 91, total dividido 2, el resultado es 98. Y lo mismo para 92 y 98, lo sumamos, el total dividido 2, resultado 95. Y así sucesivamente para cada uno de ellos. Pueden comprobar ustedes 120 más 126, presionan igual, ese total dividido 2 y el resultado tendría que ser 123. Así calculamos entonces la marca de clase, que es esta columna que aparece acá con X. Y la gráfica quedaría así. En el eje vertical tenemos la frecuencia. El dato mayor que habíamos encontrado en la frecuencia era 8. El 8 que está acá. Hasta acá pues lo podríamos haber dibujado. No hay ningún problema. Y en el eje horizontal van a ir las marcas de clase. Es este que está acá. ...88, 95, 102, 109... dejando pues una distancia considerable entre cada uno de estos datos. De tal forma que la altura de la gráfica no sea mayor al ancho. Observamos entonces acá, siempre acostumbramos a colocar un punto cero con una frecuencia cero y al final también una marca de clase cero con una frecuencia cero para que la gráfica tenga esta forma. Observamos la marca de clase con 88, tiene una frecuencia de 1
marca de clase de 88, frecuencia 1. Regresamos a la frecuencia mayor, que sería 8, con una marca de clase que corresponde a un peso de 109. Para un peso de 109 hay aproximadamente 8 personas. Y este pues sería el polígono de frecuencias. Una vez localizados estos puntos, 88 llega hasta 1, 95 llega hasta 3, 102 llega hasta 6. Unimos esos puntos, como se dan cuenta acá, por medio de una línea recta, y el polígono de frecuencias pues tiene esta forma. Tomemos en cuenta que para esto siempre va a existir la frecuencia en el eje vertical, y en la parte horizontal, para este caso, irá la marca de clase. Y este fue el polígono de frecuencias. El histograma. En las tres gráficas, siempre en el eje vertical, vamos a colocar la columna de la frecuencia. Y para este caso, en el eje horizontal, vamos a colocar los límites reales. Primero vamos a dibujar el eje principal. Recordemos que este es el eje de la frecuencia. Siempre comenzaremos de 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta llegar a nuestra frecuencia mayor. Para este caso, pues, como sigo utilizando la misma tabla, el mismo ejemplo, la frecuencia mayor sigue siendo 8. Eso va a depender de cada ejercicio, de cada tabla. Estos datos recuerden que pueden cambiar. Y en la línea horizontal entonces colocaremos los límites reales, ¿verdad? Límites reales, sucesivamente. Bueno, acá podrán observar que las barras quedan juntas y es debido a que estamos utilizando los límites reales. Cuando hacemos la resta y la suma, pues, si se dan cuenta, acá termina en 91.5, pero acá vuelve a empezar en 91.5. Eso es lo que provoca que las barras queden juntas, no queden separadas por un espacio. El histograma, entonces, hace que las barras queden juntas. Eje vertical, la frecuencia, dato mayor era 8, por eso acá vemos que llega hasta 8. Dato mayor 8. Y en la parte de abajo tenemos los límites reales. Para el primer intervalo de 84.5 a 91.5 tenemos únicamente un dato, lo que muestra acá en color rojo, de 84.5 a 91.5, únicamente un dato, por eso su altura llega hasta 1. Para el siguiente intervalo, 91.5, 91.5 hacia 98.5, la frecuencia dice que es 3, por lo tanto acá entonces la altura debería llegar hasta 3. ¿Sí? Está como están, las gráficas están en 3D, por eso no queda exactamente sobre la línea. Tiene una vista 3D. Y para el límite, la frecuencia mayor, que era 8, el límite es de 105.5 hasta 112.5, 105.5 hasta 112.5, es este de acá. Frecuencia mayor 8. Si se dan cuenta, el ancho es mayor a la altura y cada barra tiene el mismo ancho. Bueno, como les indicaba, estas tablas pues ya en esta unidad no se van a calcular porque eso se aprendió en la primera unidad, por lo tanto yo únicamente les brindaría esta tabla como ejercicio, como problema, y ustedes pasarían de esta tabla a la gráfica correspondiente.
Al igual que en los demás cursos, deberán de estar atentos a las indicaciones que de dirección. Tenemos una hoja de trabajo también para esta clase, la cual pues no se les olvide recoger junto con las demás, los otros cursos. Esperando que se encuentren bien. Bendiciones. Feliz día.